Y vamos a contar con Juan Cruz Ripoll, también una persona con un perfil muy interesante, muy práctico. Es decir, hemos tenido 3 personas con un perfil que conjugan la teoría y la práctica, la investigación con la práctica, y esos perfiles la verdad es que son muy interesantes. Y os lo voy a presentar brevemente, pero creo que ese previo era interesante remarcarlo. Él es doctor en educación, es orientador de un colegio, el Colegio Santa María del Real de Sarriguren, lo he dicho bien, y profesor asociado a la Universidad de Navarra. Y es autor de varios artículos, trabajos, libros también sobre comprensión lectora, y también ha realizado diferentes labores de investigación y actualiza 2 blogs. Yo conozco particularmente el primero, que es Comprensión Lectora basada en evidencias, y también otro que es Tratamiento Educativo en el TDAH. Él nos hablará sobre la comprensión lectora, un modelo para fundamentar la intervención. Muchas gracias, Llorens, por la presentación y sobre todo por invitarme a venir aquí. Me gusta hablar de la comprensión, me gusta Barcelona, así que estoy en la gloria. Y, pues bueno, contrariamente a lo que muchas veces hago, a lo que hago o intento hacer en mi trabajo diario, y a lo que muchas veces me piden, que es un poco la práctica, el material, la actividad, la estrategia, yo he venido con algo puramente teórico, con un modelo de ese tipo de cosas que los profesores me desconectan a la tercera diapositiva, ¿no? Diciendo esto no es lo que yo quiero, esto es teórico. ¿Por qué he venido con un modelo? Porque creo que ahora mismo es lo que necesitamos. Hay 100.000 ejercicios, hay 200.000 actividades de comprensión en libros, en CDs, en fichas que te descargas de Internet, en materiales que están ahí cogiendo polvos en los armarios de los colegios. El material, las actividades las tenemos. Lo que nos falta muchas veces es la organización, el saber qué queremos hacer. Y por eso yo creo que el gran problema que tenemos en el trabajo de comprensión es que no tenemos interiorizado un modelo. No sabemos a dónde queremos ir, y para el capitán que no sabe a dónde va, pues en ese barco cualquier viento es favorable o es desfavorable. Da igual, porque no sabes a dónde vas. Y vamos a empezar por el modelo de comprensión lectora más sencillo que hay, que es este. La comprensión lectora es eso. La comprensión lectora. Parece menuda tontería. Este es el modelo más popular también. Es el que muchas veces estamos manejando. ¿Qué hacemos? Ahí está, la comprensión lectora. En mi colegio evaluamos la comprensión lectora. Los profesores de mi colegio cada 15 días, cada 3 semanas, pasan a los alumnos una prueba de comprensión lectora. Yo les digo, ¿y para qué evaluáis cada 15 días? ¿Pensáis que en 15 días ha cambiado la comprensión lectora de los alumnos? Y ellos me dicen, sí, mira, aquí están las calificaciones. 7, 5, 9, 3. ¿Y tú crees que la comprensión lectora de 15 en 15 días va haciendo esas oscilaciones? Igual no estamos midiendo la comprensión lectora, igual estamos haciendo otra cosa. Pero no solo los profesores. El sistema educativo también nos hace sus evaluaciones diagnósticas. Tenemos las pruebas PIRLS, las pruebas PISA, que miden la comprensión, competencia, como le quieran llamar, lectora de los alumnos. El problema, bueno, pruebas ahí tenemos muchas. Hay bastantes más que las que salen ahí, pero bueno, he tratado de poner algunas que me parecen más conocidas, más importantes. Incluso he encontrado algunas en catalán, que seguro que os son más útiles, porque aquí la lectura me imagino que se hará principalmente en catalán y no en castellano. Hay muchas. El problema es cuando tenemos que hacer algo. Detectamos que hay un problema en la comprensión lectora y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos eso? No diré que no tenemos herramientas, pero bueno, ya salen algunas de las que podemos disponer, pero realmente es insatisfactorio el trabajo, lo que hacemos, el resultado. Yo creo que no estamos contentos con cómo. Pero bueno, la dinámica de la clase, los 25 o 30 alumnos, depende en qué etapa estés, que tienes que atender, pues te llevan a muchas cosas y eso se queda un poco de lado. Pero el alumno que tiene los alumnos que tienen los problemas de comprensión, ahí siguen.
Entonces necesitamos tener esto un poco más desglosado. Es decir, si ese alumno tiene o esos alumnos tienen problemas de comprensión lectora, nos tenemos que preguntar ¿por qué tienen problemas de comprensión lectora? Si podemos distinguir en la comprensión lectora distintas áreas, podemos identificar cuál es la que está fallando o las que están fallando, que igual son más de una, y podemos intervenir en ellas. Y entonces es cuando ya empezamos a tener un modelo un poco más complicado. Y aquí tenemos un modelo muy famoso mundialmente, aunque en ámbito hispanoamericano no ha tenido mucho calado, pero en ámbito anglosajón es muy popular. Es la concepción simple de la lectura, the simple view of reading. Susan dice, ella lo conoce, simple view of reading le suena. Muy popular en Estados Unidos, en Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, países de habla inglesa, y es un modelo, por otra parte, muy de sentido común. Nos viene a decir, primero, los que crearon el modelo de la concepción simple de la lectura empiezan disculpándose, ¿no? Igual no elegimos bien el nombre. No queremos decir que la lectura sea una cosa simple. La lectura es muy compleja. Lo que queremos decir con este modelo es que la comprensión lectora la podemos intentar predecir o la podemos intentar explicar con dos grandes factores, que son los que aparecen ahí en la diapositiva: la descodificación y la comprensión oral. Y los primeros estudios que se hicieron con la concepción simple de la lectura intentaban predecir la comprensión lectora con dos medidas: lectura de pseudopalabras y una prueba de comprensión oral. Y realmente tenían unos resultados bastante notables, ¿eh? Se puede predecir entre el 50 y el 80% de la varianza de los resultados de una prueba de comprensión lectora, conociendo cómo está la descodificación, la lectura de pseudopalabras y la comprensión oral de los alumnos, más bien en inglés. En el caso del español parece que la velocidad de lectura es un predictor mejor que la precisión en la lectura de palabras o de pseudopalabras. Una cosa interesante de la concepción simple de la lectura, ellos decían, se trata de dos factores, descodificación y comprensión oral. Uno, que podemos medir. Si los podemos medir, cuando el alumno tiene problemas en la comprensión lectora, podemos ir hacia atrás y decir, estos problemas en la comprensión lectora son porque no lee bien o son porque le falta comprensión oral. Y dos, son dos grandes áreas en las que, además de que las podemos medir, podemos intervenir. Podemos mejorar la lectura de los alumnos, podemos mejorar la comprensión oral de los alumnos. Entonces, si mejoramos la comprensión oral, mejoramos la comprensión lectora. Si mejoramos la lectura, si es que hay que mejorarla, mejoramos la comprensión lectora. Y aquí nos da más pistas de qué tenemos o qué podemos hacer. Ahí tendríamos pues distintas pruebas que pueden medir. Tenemos mucha historia, mucha práctica en medir lo que sería la lectura, la mecánica de la lectura, incluyendo lo que sería la precisión, incluyendo lo que sería la fluidez. Incluso ahora empieza... iba a decir fluidez, sería lo que se está intentando medir ahora. Más bien, hasta ahora, más que fluidez, hemos medido velocidad de lectura. Sobre eso hay mucha tradición. Y tenemos menos recursos, pero bueno, algo hay, los tenemos para medir lo que sería la comprensión oral. Una cosita, las pruebas de comprensión oral de los PROLEC-R, la prueba de comprensión oral del CELF, evaluaciones que hay que se han utilizado en distintas comunidades autónomas que han medido la comprensión oral, que nos quedan ahí como una referencia. Bueno, hay cosas que se pueden hacer hablando de pruebas que estén estandarizadas. Luego también se pueden hacer mediciones no estandarizadas, con la impresión que tú tengas, con la comparación de cómo lo hacen los compañeros. Imaginémonos un profesor que toma muchas medidas de sus alumnos, como hacen normalmente los profesores. Va transcurriendo el curso, los profesores van observando, van pasando pruebas de evaluación y van tomando medidas de los alumnos. Antiguamente en unos
cuadernos Aditio, como ese que sale ahí en la foto, que aún se siguen utilizando clandestinamente en mi colegio, pero normalmente ya con hojas Excel o con herramientas de evaluación. Tanto las hojas Excel como los cuadernos Aditio tienen una característica en común, que es que el profesor tiene una fila donde pone todas las medidas del alumno. Al principio de la fila está el nombre del alumno y va poniendo las medidas en distintas columnas, distintas cosas, ortografía, velocidad lectora, gramática, prueba de conocimientos, prueba de comprensión, lo que sea, va tomando un montón de medidas. Imaginemos que en vez de hacer una fila, hacemos una matriz. Y en esta matriz ponemos aquí, por ejemplo, verticalmente, una medida relativamente fácil de obtener, que sería la velocidad lectora del alumno. Palabras por minuto o palabras correctas por minuto. No tan fácil de obtener porque supone que hay que leer individualmente con él durante un rato. Hay técnicas para pasar pruebas de velocidad a un grupo entero, pero son menos fiables porque dependen de la buena voluntad del alumno que señale hasta dónde leyó, ¿no? Que siempre puede haber quien diga hasta dónde leí y 10 más por si acaso me ponen aquí nota. Y en el eje horizontal pues tenemos una prueba de comprensión oral. En mi colegio se hacen pruebas de comprensión oral, es decir, el profesor va un día, les pone un audio o les lee un texto y los alumnos responden a unas preguntas. Yo les digo a los profesores, ojo, que los alumnos tienen que leer las preguntas y tienen que escribir las respuestas, igual no estamos midiendo exactamente la comprensión oral, sino la comprensión oral y otras cosas, pero bueno, en la mayoría de los casos nos puede dar una buena aproximación. Tenemos esos dos ejes y podríamos colocar a cada alumno, según cómo esté en una clase en velocidad lectora, en comprensión lectora, lo ponemos en un punto de esa matriz y ahí podríamos poner su resultado en una prueba de comprensión lectora. Creo que antes he dicho lectora donde quería decir oral, pero espero que con la diapositiva se me entienda mejor que con lo que digo. Probablemente nos vamos a encontrar que los alumnos con mejores resultados en comprensión lectora están en ese cuadrante de arriba a la izquierda, donde están las velocidades más altas y los mejores resultados en comprensión oral. Podemos encontrar alumnos que estén ahí y no tengan buenos resultados en comprensión lectora. Bueno, es un dato que tenemos. Vemos lo mismo de otra manera. En el fondo, en esa matriz tendríamos 4 cuadrantes. Ese, no sé si es azul o verde, ese color entre azul y verde, el superior izquierdo, que serían los alumnos con buena descodificación, con buena comprensión oral, que previsiblemente tendrían buena comprensión lectora. Igual no la tienen y entonces se les llama los malos comprendedores atípicos. Por algún motivo diferente, porque el modelo no captura todo, han tenido mal resultado en comprensión lectora. Luego tendríamos esos 2 cuadros amarillos, el de los alumnos que tienen mala descodificación pero buena comprensión oral, una circunstancia que algunos hacen coincidir o superponen ahí lo que sería la dislexia. Y tendríamos alumnos que tienen muy buena descodificación, que leen muy bien, que incluso leen con una buena fluidez, con una buena entonación, que da gusto oírles leer, pero que tienen baja habilidad lingüística. Y ahí tendríamos lo que algunos llaman la hiperlexia. Y finalmente, pues los que tienen problemas tanto en la comprensión oral como en la descodificación, pues ahí entra el doble déficit, el cajón de desastre. Ahora, imaginemos que el profesor ha colocado a sus alumnos en esa matriz. Cuesta un poco más que poner los resultados en fila, pero una vez que están en un formato electrónico tampoco es tan complicado hacer la matriz. Podemos tener alumnos que tienen mala comprensión lectora y están en el cuadro ese que pone hiperlexia. Podemos tener alumnos que tienen mala comprensión lectora y están en el cuadro ese que pone dislexia. ¿La intervención que habría que hacer con unos y con otros sería la misma? Si estuviéramos en el primer modelo, la comprensión lectora es la comprensión lectora,
Si tiene mala comprensión lectora, yo hago cosas para que tenga buena comprensión lectora. Si estamos en este modelo un poco más avanzado, lo que tengo que hacer no es lo mismo. Con unos tengo que trabajar la comprensión oral y con otros tengo que trabajar las habilidades de lectura mecánica. Es diferente. Luego el profesor me dice, sí, como que yo tengo tiempo para hacer una cosa con unos y otra cosa con otros. Pues, realmente le comprendo al profesor, pero por lo menos lo sabes. Por lo menos sabes que la necesidad es diferente, ¿no? Luego ya pediremos recursos, ya pediremos ayudas, ya le echaremos imaginación para ver cómo lo sacamos adelante, pero desde luego, si no tenemos idea de qué necesita cada uno, difícilmente vamos a poder hacer lo que cada uno necesita. Bueno, pues ese era el modelo de la concepción simple de la lectura, pero la concepción simple de la lectura todavía no explica todo. O nos podemos preguntar, si yo quiero mejorar la precisión, si yo quiero mejorar la comprensión oral, ¿en qué tengo que tocar? Y aquí el modelo se nos complica un poco más. Y en la precisión, pues distinguimos, en la descodificación distinguimos precisión y velocidad. Y en la parte de lo que sería comprensión oral, ahora le llamamos desarrollo del lenguaje. Eso se vio, aunque originalmente se trataba de evaluar con pruebas de comprensión oral, se ha visto que cuando se utilizaban otras medidas de lenguaje, por ejemplo, si se evaluaba el vocabulario o si se evaluaba el cociente intelectual verbal de los alumnos, el modelo funcionaba casi igual de bien que si se evaluaba la comprensión oral. Y poco a poco lo de comprensión oral parece que se va sustituyendo por desarrollo del lenguaje. Una cosa así un poco inespecífica, que no sabemos lo que es. Como no sabemos muy bien lo que es, lo tenemos que desglosar en cosas. Por ejemplo, el vocabulario, conocimientos, la habilidad inferencial, la sintaxis, las estrategias de comprensión que pueda tener el alumno. Y bueno, ahí vienen algunas medidas estandarizadas que podrían servir para medir algunas de esas cosas. De otras de ellas ya vais viendo que no tenemos medidas. ¿Alguien conoce algún test para evaluar la habilidad inferencial de los alumnos? Yo no, y trabajo mucho en eso. Es decir, conozco test de comprensión lectora que tienen preguntas inferenciales, que es lo que más nos podemos aproximar a hacer ese tipo de evaluación. Pero que midan directamente de la habilidad inferencial no he visto nada. Y aparecen unos cuadros en gris, la memoria de trabajo, la velocidad de denominación, que están ahí en gris porque de la misma manera que antes decía podemos mejorar la descodificación, podemos mejorar la comprensión oral, podemos mejorar esos componentes, podemos mejorar el vocabulario, podemos mejorar la habilidad inferencial, podemos darle al alumno estrategias, pero la velocidad de denominación, la memoria de trabajo, tienen una cierta impenetrabilidad. Están ahí, parece que influyen en la descodificación y en la comprensión, pero no son fácilmente modificables. Concretamente, en memoria de trabajo, en los últimos años hubo un boom de aplicaciones informáticas, Cogmet, RoboMemo y otras, que supuestamente mejoraban la memoria de trabajo, y lo que se ha ido viendo en la investigación es que en realidad lo que mejoraban era tu habilidad para resolver las pruebas con las que te evaluaban la memoria de trabajo, pero luego eso, como ha salido en ponencias anteriores, no se generalizaba, no servía para otras pruebas y no tenía efectos sobre la lectura o sobre la comprensión. Y bueno, y sobre todo que podemos hacer cosas para ir mejorando esas cajas. Es decir, si el alumno falla en descodificación, vamos a ver en qué parte de la descodificación falla. ¿Es un alumno que comete muchos errores al leer, que no lee bien, problema de precisión? ¿O es un alumno que lee bien, no se equivoca al leer, pero lo hace despacio, necesita mucho esfuerzo, necesita que su concentración esté puesta en conseguir leer correctamente lo que pone y, por lo tanto, por las limitaciones de la memoria de trabajo, si tu atención se va a la descodificación, tu atención no puede estar en la comprensión? Pues dependiendo de si es lo uno o lo otro, tendremos que trabajar de una manera o de otra. Si el problema es de descodificación, habrá que trabajar las habilidades fonológicas. Existen programas para mejorar las habilidades fonológicas de los alumnos. Habrá que reforzar, reexplicarle, automatizar las relaciones entre letras y sonidos, tanto en lectura como en escritura. Si el problema está en la fluidez, podemos utilizar otro tipo de técnicas de lectura asistida,
La lectura simultánea, me pongo con el alumno y leemos los dos a la vez. Las lecturas repetidas, el alumno prepara un texto leyéndolo varias veces hasta que lo hace muy bien y escucha un modelo previamente. Alguien lee el texto antes de que él empiece a trabajarlo. Parece una cosa un poco extraña o un poco aburridísima eso de leer el mismo texto varias veces, pero, por ejemplo, es algo que luego se hace en formatos como teatro de lectores o en formato como leemos en pareja, que aquí en Cataluña tenéis un programa potente de ese tipo, y se está haciendo eso, lecturas repetidas del texto. Tenemos la lectura extensiva, que es simplemente el practicar la lectura, leer todos los días un rato, bueno, eso que lleva cientos de años recomendándose en las escuelas, que mejorarían tanto la fluidez como la precisión. Si nos vamos a las partes del desarrollo del lenguaje, pues tendríamos el vocabulario, que es el gran olvidado de la comprensión. De hecho, no tenemos ni siquiera una lista del vocabulario que tienen que tener los alumnos cuando acaban una etapa educativa. Tenemos currículums con contenidos, pero hay, por ejemplo, un vocabulario académico que no es disciplinar, es decir, que no pertenece a un área en concreto, que nadie sabe ni cuál tiene que ser ni quién lo tiene que trabajar. Cuando los alumnos van a clase de matemáticas, hay vocabulario académico disciplinar, líneas paralelas. El profesor explica lo que son las líneas paralelas, les pone ejemplos, hacen ejercicios, pero hay un vocabulario académico no disciplinar que nadie le explica al alumno. Parece que lo tiene que saber, que tiene que venir con él de casa. Por ejemplo, en matemáticas me ha tocado muchas veces verlo con la palabra solución. ¿Quién le explica al alumno lo que es solución? El primer día que llegan a primero de primaria, bueno, el primer día no, porque ese día te presentas a los amigos y esas cosas y hacen dinámicas, pero para el tercer día que hacen el libro de matemáticas ya empiezan a hacer ejercicios y les ponen, escribe aquí la solución. Y concretamente mis alumnos de los grupos de apoyo, pues cuando llegaban esas cosas, con su mejor letra escribían la solución. Ya están. No les sonaba, sabían que existía esa palabra, pero nadie les ha explicado qué es la solución. Bien, el vocabulario, mucho hay que trabajar ahí. Parece que lo que más funciona para mejorar vocabulario es la mezcla de métodos implícitos y explícitos. Que los alumnos encuentren las palabras en el lenguaje oral cuando son más pequeños, más bien en el lenguaje escrito cuando son mayores, que las encuentren en distintos contextos y que hagan cosas con ellas, que hagan actividades variadas, que hagan ejercicios de vocabulario centrándose en un núcleo de palabras importantes, porque el vocabulario es infinito. Hay cientos de miles de palabras y posiblemente más que cientos de miles. Aprendizaje de morfología, eso al menos en el sistema educativo parece que está bastante bien establecido, lo de los prefijos, los sufijos, incluso ir viendo en distintos cursos distintos tipos de prefijos y sufijos, que luego es una cosa muy útil para inferir el significado de nuevas palabras que te aparecen. Tendríamos la parte de sintaxis, pues bueno, hoy nos han presentado un recurso, el Shape Coding, ¿no? Como cosa que nos podría ayudar en eso. En general, trabajo focalizado en estructuras que sean complejas, pasivas, oraciones de objeto focalizado y, sobre todo, muy relacionado con lo de vocabulario, nos falta un mapa de conectores. Esas palabras que solo sirven para juntar unas ideas con otras que no tenemos claras cuáles son ni cuáles tienen que aprender los alumnos en distintas edades y que influyen mucho en la comprensión. Quién, qué, cuyo, en detrimento, sin perjuicio de, por nombrar algunos conectores que nos pueden causar problemas incluso a una persona adulta. La parte de inferencias, las inferencias son esa información que aportamos, es decir, esa información que no está en el texto, pero que si no la pone el lector no entiende el texto. No sé, el avión no pudo despegar, había huelga de autobuses.
En principio los autobuses no tienen mucho que ver con los aviones, sí son medios de transporte, pero eso no nos explica, ¿no? ¿Por qué no pudo? Pues uno entonces empieza a imaginar, a lo mejor el piloto viajaba en autobús y no llegó al aeropuerto, ¿no? Imagino que eso habrá pensado mucha gente, ¿no? Igual alguien dice, pues a lo mejor los conductores de autobuses, no sé, cortaron la pista del aeropuerto. Si no aportamos una información extra, esas dos oraciones parece que no tienen ninguna relación. Esta habilidad inferencial se desarrolla sobre todo por los conocimientos que va adquiriendo el alumno sobre aviones, pilotos, autobuses y huelgas, pero hay otra serie de cosas que ayudan. Por ejemplo, el activar esos conocimientos, porque muchas veces los tienes, pero si no sabes que los tienes no te ayudan a entender el texto. Estrategias como la de relaciones pregunta-respuesta, que consiste en cuando una cosa tan escolar como leer un texto y contestar a unas preguntas, antes de contestar a la pregunta, yo analizar si esa pregunta me pide que yo encuentre algo en el texto, que yo diga algo que yo sé y que da igual lo que diga el texto, o que yo combine lo que yo sé con lo que dice el texto para dar una respuesta. Serían tres grandes tipos de preguntas. El mero hecho de responder a preguntas inferenciales parece que es positivo. Las autoexplicaciones, ese pensamiento en voz alta que hacemos mientras leemos, pues, estoy leyendo o estoy escuchando y en mi cabeza me estoy diciendo, pues no veo qué tiene que ver lo de los autobuses con lo de los aviones. Pues a ver qué hace falta para que despegue un avión, que funcione, que tenga combustible, que esté la tripulación. La tripulación. ¿Cómo llega a la tripulación? Es decir, ese discurso interior, el hacerlo un poco más visible, el hacerme preguntas mientras leo, el animarme mientras leo a encontrar las relaciones entre esas cosas. Y tendríamos la parte de estrategias, que curiosamente, cuando hablamos de comprensión lectora en los colegios, parece que solo existen las estrategias. Hay que hacer trabajo de comprensión lectora. Venga, a las estrategias. Dice, pero llevamos media hora viendo otras cosas que no eran estrategias. Aquí acabamos de llegar ahora. Estrategias como encontrar la idea principal, cómo resumir, cómo visualizar el texto, cómo hacer esas autoexplicaciones, que existen unas formas, unas arquitecturas para enseñar las estrategias. Por ejemplo, la enseñanza recíproca, en la que el profesor explica lo que es la estrategia, explica para qué sirve la estrategia, se pone como modelo, es decir, el profesor es el que coge el texto, lo lee y aplica la estrategia para que los alumnos lo vean, y poco a poco va pidiendo la colaboración de los alumnos, y poco a poco los alumnos van adquiriendo más responsabilidad y el profesor se limita simplemente a decirles si lo han hecho bien o lo han hecho mal y finalmente les deja trabajar autónomamente. Además, enseñanza recíproca, los programas clásicos se utilizan con 4 estrategias concretas de las que voy a intentar acordarme, que eran la de echar un vistazo al texto y hacer predicciones, la de aclaraciones, buscar cosas que no entiendo, hacerme preguntas, era otra estrategia, es decir, yo de este texto pienso, un buen profesor, ¿qué preguntaría de aquí para ver si lo he entendido? Y la de resumir el texto. Eso sería el programa de enseñanza recíproca. El desarrollo de estrategias autorreguladas, que consiste en dividir la estrategia en pequeños pasos y enseñarles a los alumnos cada uno de esos pasos, practicar cada uno de los pasos, también con el modelado que se hacía antes, y una vez que el alumno es capaz de hacer cada una de las cosas que se necesitan en la estrategia, se empieza a aplicar la estrategia. El SERT es un programa americano de Daniel McNamara para alumnos de enseñanza secundaria, que más o menos en 2 sesiones de trabajo pues explica unas pocas estrategias del tipo de autoexplicaciones. No está traducido al español, parece que ellos tienen una aplicación informática que utilizan más la aplicación que el programa original, que era con unos vídeos, que nadie tiene los vídeos esos, y parece que esa aplicación se está traduciendo al español. Entonces igual en un tiempo tenemos un recurso nuevo. Vale, he cerrado descodificación y desarrollo del lenguaje, los había abierto en la diapositiva anterior y los he cerrado para
poner otra cosa, sacar una nueva caja que también es importante en la comprensión, la actitud del alumno. Este era el gran problema de la concepción simple de la lectura, que el alumno con buena descodificación y buena comprensión muchas veces tenía mal rendimiento en la prueba de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque no le interesaba ni lo más mínimo hacer la prueba de comprensión lectora, o estaba pensando en otra cosa, o se distraía, o le dolía la cabeza aquel día. Es decir, lo que el alumno hace mientras lee también es relevante. Y ahí tenemos la actitud, y ahí tenemos poquito para medir lo que es la actitud del alumno durante la lectura, objetivos, expectativas. Eso de creencias epistémicas puede ser un concepto un poco más extraño, que no a todo el mundo le resulte familiar. Las creencias epistémicas es lo que pensamos acerca del conocimiento. Parece que las personas tienen distintas actitudes ante el conocimiento, en este caso ante el aprendizaje que podemos tener con la lectura, y los alumnos también desde pequeñitos van desarrollando un estilo de creencia. Entonces hay alumnos que desarrollan el estilo de que si eres listo entiendes las cosas. Entonces, si eres listo las entiendes. Además, si no entiendes las cosas, pues es que no eres listo, por no decir algo un poco más ofensivo. Y hay otros alumnos que dicen las cosas se entienden porque haces un esfuerzo en hacerlas. Claro, ¿qué pasa? El alumno que tiene una creencia de si eres listo entiendes las cosas, si no lo entiende a la primera, esto no está a mi nivel, se rinde. El alumno que tiene una creencia de las cosas se entienden si haces el esfuerzo necesario, si no lo entiende a la primera, persistirá, aplicará estrategias, volverá a leer. Esto me pasa mucho en lecturas repetidas, ¿no? Es decir, pedirle a un alumno que vuelva a leer un texto que ya ha leído, te mira como si, ¿qué me estás pidiendo, ¿no? ¿Qué tipo más raro eres? Si ya lo he leído, ¿para qué lo voy a volver a leer? O en los problemas de matemáticas. El alumno lee el problema de matemáticas y se pone a solucionarlo. Y muchas veces yo estoy trabajando con él y estoy diciendo, pero si ese problema de matemáticas yo necesito leerlo 3 veces para entender lo que pone ahí. Es decir, y este ya está, he llegado al final, entonces empiezo a resolverlo. ¿Cómo trabajamos en la actitud? Esto sería un poco la animación, el crear el interés por la lectura. Ahí también tenemos cierta tradición en cuanto a cosas que hacer, a veces sin mucha fundamentación, cosas que pueden funcionar. Uno, los programas de lectura extensiva parece que tienen un pequeño efecto sobre el gusto por la lectura, es decir, el ir a la biblioteca y leer, además leer de una forma sin que te vayan a hacer un examen o un cuestionario o tengas que hacer un trabajo, un resumen, no, leer por algo porque te gusta, porque tú lo has elegido. Y luego hay una serie de investigaciones que trataron de identificar qué factores pueden influir en la motivación para la lectura y encontraron 5 factores, de los que yo solo traigo aquí 4 porque sinceramente el quinto nunca he acabado de entenderlo bien, entonces no voy a ponerme a explicar algo que no acabo de ver claro, y que serían la relevancia, es decir, que eso que se está leyendo tenga importancia para el alumno, porque le parece atractivo, porque está de moda, porque le gusta el tema, porque le permite resolver un problema que tiene, porque, es decir, la relevancia es relativa. Cuando yo me compro una plancha, las instrucciones las echo a la basura o las meto en un cajón porque no me interesa lo más mínimo ponerme a... Cuando un día se me atasca un conducto de la plancha, creo que decía algo, de repente ese documento se ha vuelto relevante porque me permite solucionar un problema. Con los alumnos pasa lo mismo. Lo que me permite tener una información que yo pueda compartir con otros o que yo pueda comentar, eso es relevante. La elección, que yo pueda elegir lo que leo, es un factor de motivación. La colaboración, que lo que yo leo lo pueda compartir con otros, lo pueda hacer con otros, sería otro factor de motivación. Y el éxito, es decir, que yo al final saque algo de ahí, que yo entienda algo. Entonces, lo contrario a la motivación pues sería
hacer trabajar a los alumnos con textos que no les resulten interesantes, que yo haya decidido que tenéis que hacer esto y punto, que vais a trabajar individualmente y además el trabajo ese ni siquiera le voy a hacer mucho caso, me lo entregáis y ya está. Igual ni os devuelvo corregido el trabajo y que además no entendéis, te resulta difícil, que hay muchos alumnos que los textos de aula diariamente, día tras día, les están resultando difícil y no tienen ese éxito. Y tendríamos otro factor. La actitud se ha quedado ahí recogida abajo y saco otra caja que es la del texto y la tarea. El texto puede ser más fácil o más difícil. El texto puede tratar sobre algo que yo conozco o sobre algo que yo desconozco y eso influye mucho en la comprensión. Y la tarea, lo que yo tengo que hacer con ese texto, un resumen, una valoración, responder a unas preguntas, tratar de recordar toda la información que pueda. Es decir, lo que yo tengo que hacer con eso también puede ser más fácil o más difícil y eso influye en el rendimiento que yo voy a tener. De aquí tenemos algunas herramientas con una pequeña utilidad, no son gran cosa, que nos permiten aproximarnos a la dificultad de los textos con muchas excepciones, con una fiabilidad cuestionable, pero bueno, existen, son las que tenemos. Y en cuanto a la intervención, bueno, una de las cosas que habría que tender es a que los alumnos, y salía en la caja de motivación, trabajen con textos con los que puedan tener éxito, que estén a su nivel. Y aquí tenemos la paradoja del lector hábil. Los profesores tendemos a creer que para que el alumno mejore en su comprensión lo tenemos que poner en situación de reto. Tenemos que poner algo difícil para que se esfuerce y mejore en la comprensión. La paradoja del lector hábil es que el mejor lector de la clase, el que mejor entiende de la clase, como es el que mejor entiende, normalmente los textos que se utilizan en clase le parecen fáciles. Y así año tras año. Es decir, el mejor lector de la clase en realidad ha crecido, se ha desarrollado leyendo textos que le resultaban fáciles, porque los textos que a otros compañeros les resultaban difíciles, para él, como es el mejor, incluso si pensamos en nosotros mismos, quien se considere un lector hábil, ¿qué leemos? Yo ayer venía en el tren, que iba leyendo una novela del detective Pendergast, que además sé cómo va a acabar, porque todas tienen la misma estructura, todas son iguales, pero me gustan mucho. ¿Qué demonios? Eso estaba leyendo. Es decir, no digo, como yo soy un experto en lectura y en comprensión, venga, viaje en tren, la metafísica de Kant, algo que... No, nadie hace eso. Pero queremos que los alumnos lo hagan. Entonces, el emparejamiento entre el nivel del alumno y la dificultad del texto, que puede ser porque elijamos un texto más o menos difícil, porque pongamos ciertas ayudas, los textos se pueden hacer más accesibles, más fáciles, si destacamos palabras claves, si le ponemos títulos a las secciones, si los acompañamos de un esquema o de un resumen o de un cuadro explicativo. Tendríamos incluso en algunos casos el recurso a lectura fácil para algunos alumnos que van a encontrar ahí los textos que puedan estar a su nivel. No voy a sacar muchas más cajas, estas son las dos últimas. Dejamos el texto y tenemos aquí dos habilidades por las que nos hemos empezado a preocupar hace 4 días. Entonces, de esto no tenemos casi nada, que son las habilidades de navegación, de búsqueda de información, de lectura de hipertexto, que están en el mundo. Es decir, ya nuestros alumnos adolescentes, la mayor parte de la lectura que hacen es electrónica, porque la mayor parte de lo que leen es en su teléfono. Igual no nos gusta lo que leen, igual nos parecen cosas sencillas, breves y poco estructuradas, pero es la lectura que están haciendo, es lectura electrónica, es lo que hay. Nosotros también vamos hacia allá. Y la lectura de textos múltiples. La lectura de textos múltiples ha existido siempre, pero nos empezamos a preocupar por ella ahora. De hecho, ahora mismo, en 2018, se vuelve a hacer evaluación PISA. Además, la evaluación de PISA de 2018 se va a centrar en la competencia lectora,
porque cada 9 años se centra en competencia lectora y este año toca. La evaluación PISA 2018 no se va a hacer en papel, se va a hacer en una pantalla, se va a hacer en ordenadores. Y la evaluación PISA 2018 va a poner a los alumnos ítems, tareas, en las que tienen que comparar textos, tienen que completar, buscar información, tienen que decidir si este texto es más fiable que este otro. Tareas de ese tipo que también son tareas de comprensión lectora, más avanzadas, más sofisticadas, pero que son las que necesitamos en el mundo actual, ¿no? De hecho, ya casi vamos a tener que abandonar el concepto de comprensión lectora para ir a otro concepto un poco más amplio, que sería algo así como solución de problemas de información, que suena horrible. Vale, pues esto sería un modelo bastante grande, bastante extenso de comprensión lectora, pero por otra parte bastante real, como todos los modelos aún incompleto. ¿Qué pasaría si todas las cajas, todo lo que he ido desplegando, lo ponemos junto? Pues que no había llegado a la de qué hacer para este tipo de habilidades. Realmente sabemos muy poco sobre qué las puede mejorar, pero parece que este tipo de cosas tienen un poco algo de soporte. Y aquí tendríamos todo el modelo. Dios mío, bueno, lo dije al principio, la lectura es algo complejo. Hemos empezado de la comprensión lectora, es la comprensión lectora, y hemos llegado a esto. Y a mí, una vez superado, ¿no?, el impacto, la confusión, lo poco que invita a esto a mirarlo, realmente cada vez me gusta más mirarlo. Sí, porque uno lo ve y empieza a pensar en cosas, ¿no?, que serían prácticamente las conclusiones de lo que voy a decir. Uno, yo veo esto y digo, preguntémonos. En educación llevamos años y años y años buscando algo que mejore la comprensión lectora de los alumnos. Siempre estamos buscando el santo grial, ¿no?, una intervención, una cosa, lo que está de moda en el momento, que va a mejorar la comprensión lectora de mis alumnos, y en mi colegio vamos a triunfar en la evaluación diagnóstica y en PISA y en lo que sea. Bueno, en PISA for Schools, porque lo otro es muestral. Viendo esto, no existe esa intervención. Cuando yo hago algo en comprensión lectora, solo estoy tocando una parte de esa gran red de cosas que necesito para la comprensión lectora. Luego, también es cierto que entre ellas se interrelacionan, pero aún así es una pequeña parte. Es decir, si yo trabajo estrategias, no sé dónde las tengo, ¿alguien las ve? Veo aquí, estrategias. Vale, trabajo. Entonces, ¿vamos a conseguir una gran mejora de la comprensión lectora trabajando las estrategias? Vamos a conseguir una pequeña mejora. Una gran mejora nunca, porque me queda todo eso sin trabajar, ¿no? Sería una cosa que se ve ahí claramente. Otra cosa que se ve claramente, por tanto, es que el trabajo de comprensión lectora no es algo que se vaya a hacer rápidamente. Es labor del periodo educativo, es decir, la comprensión lectora hay que trabajarla a lo largo de los cursos de la enseñanza obligatoria, y para eso necesitamos tenerla bien planeada. Y aquí realmente los currículums no nos ayudan nada. Aquí no sé, pero en Navarra yo he hecho la prueba de poner lo que dice el currículum sobre comprensión lectora en primero de primaria y en sexto de primaria. Es lo mismo. No hay diferencia prácticamente. O sea, es las mismas. Es una especie de usted trabaje todo siempre. Dice, no, tendremos que tener unos hitos, habrá unas cosas que habrá que trabajar antes que otras, y eso es algo que tenemos que reflexionar, que tenemos que diseñar. Otra cosa interesante de este mapa es que toda la parte que tiene que ver con la mecánica de la lectura en realidad es pequeñita. En realidad, bueno, eso es una cosa importante que tiene su influencia, pero una vez que el alumno llega a un nivel de competencia en descodificación, eso ya está adquirido. En cambio, toda la parte que tiene que ver con la comprensión del lenguaje oral es grande y muy extensa. Ahí tenemos uno de los grandes núcleos de la comprensión lectora. De hecho, la comprensión lectora se empieza a trabajar en primero de educación infantil
y antes de que el niño llegue al colegio. ¿Por qué? Porque en esas edades se está desarrollando la comprensión oral, que no sirve para la comprensión lectora en ese momento porque, perdón, me equivoqué de botón, porque el niño no sabe leer. Pero cuando el niño sepa leer, una vez que tenga esto asentado, lo que va a determinar la comprensión lectora en gran medida va a ser esto, la parte de la comprensión oral, de las inferencias, del vocabulario, de la gramática, de las estrategias de comprensión. Y bueno, y efectivamente, aunque me repita, la única forma de conseguir una mejora apreciable, grande en comprensión, sería que en algún momento destapásemos un cuello de botella. Es decir, que algo que no está funcionando bien y está impidiendo que funcionen otras cosas, pues lo mejoremos y entonces se conseguiría una mejora notable, pero eso pasa pocas veces. Normalmente hay que ir trabajando todas estas cosas de una forma organizada. Y ya, por fin, para quitar el susto de esto, el modelo más amable, que viene a decir lo mismo, igual no tan desarrollado, que es el que me suelo llevar yo cuando explico, sobre todo a los padres de los alumnos, lo que es la comprensión lectora, que es el modelo del superlector, que es ese lector que lo hace todo bien, que es magnífico porque tiene todos los superpoderes. Tiene el superpoder de la descodificación, el de la comprensión oral, el de la motivación, el de las habilidades de navegación, y se enfrenta con su amigo o enemigo, que es el texto, que tiene ahí su tema, su dificultad, su vocabulario, y a nosotros nos corresponde el ir construyendo todo esto para que sea una lucha entre iguales. Y nada, y ahora si alguien quiere preguntar algo. Muchas gracias, Juan. ¿Preguntas? Hola. Bueno, antes que nada, Juan, agradecerte porque ha sido muy inspirador, ¿no? Todo lo que explicas, porque realmente hay veces que no nos planteamos toda la complejidad que encierra la comprensión lectora. Entonces, yo quería preguntarte por el quinto factor, del cual no nos habías hablado, porque me has dejado con la intriga. ¿Sí? ¿Cuál era el quinto factor? El quinto factor, cuando hablabas. El quinto factor, el de la motivación. El quinto factor de la motivación se llama unidades didácticas. Y no entiendo lo que... Es decir, viene a decir que los contenidos se presenten en temas, que se dedique un tiempo suficiente a trabajar esos temas, porque evidentemente si el alumno sobre un tema lee distintos textos, distintos materiales, aunque con unos no tenga éxito, no llega la información, con otros sí, porque serán más fáciles, porque tendrá más información. Pero a mí, yo cuando llego a eso, dice, pero estamos hablando del factor de éxito. Por eso no lo tengo nada claro exactamente qué querían decir. Es un modelo el principal autor se llama Alan Guthrie, y el modelo de motivación tiene una concreción real. Hay un programa que se llama CORI, Concept Oriented Reading Instruction, que se utiliza en algunos colegios de Estados Unidos. Yo este verano, en un congreso que hubo en Madrid de lectura, vino una ponente de Estados Unidos y nos hizo un taller de CORI. Estuve ahí yo participando en el taller. Además era un taller, ella utilizaba CORI con niños de educación infantil, y es un programa de mejora de la lectura a través de texto expositivo. Es decir, no trabaja en texto narrativo, sino texto de conocimientos sobre el clima, sobre los huracanes, sobre los animales de las lagunas, que trata de aplicar los cinco principios de la motivación. Entonces ahí sí que te invito a que busques algún vídeo en internet, en YouTube, sobre CORI, Concept Oriented Reading Instruction, y ahí ves en la práctica a qué se refieren con esos
con esos factores, pero siento no poder explicar más del quinto factor, porque como no lo entiendo, no puedo hablar de él. ¿Más preguntas? Bueno, hola. Yo quería trasladar una duda, bueno, una pregunta que me han hecho a veces compañeros, familias, ¿no? Cuando, bueno, hemos diagnosticado a algún niño con problemas en lectura, escritura, se ha recomendado la revisión de la vista. A veces se les ha recomendado una terapia de optometría. Y luego pues me preguntan si es eficaz, si tiene resultados, si es bueno, y la verdad es que yo no tengo criterio y quisiera saber su opinión. Bueno, es una pregunta que se separa un poco del tema, que posiblemente voy a salir de aquí a gorrazos, pero por honestidad y por ética voy a contestar, ya que me lo has preguntado. Actualmente, viendo lo que nos dice la investigación sobre el efecto que tienen las terapias de tipo optométrico en lectura, lo que podemos decir es que no tenemos ninguna razón para pensar que sean eficaces. Y yo ahí acabaría la cosa. Luego normalmente la gente, pues mi sobrino fue y le fue maravilla. Pues yo trabajo en un centro y no te imaginas el bien que le hacemos a los alumnos. Yo digo, pues si hacen tanto bien y si está tan claro que funciona, pues que presenten datos, que se metan, que hagan lo que hace. Vamos, yo creo que hemos tenido antes de esta ponencia un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo funcionan las cosas. Es decir, antes de proponer algo, yo compruebo con los alumnos cómo funciona, qué resultado da, pues que nos den esos datos. Y además, yo cuando tenga esos datos daré otra respuesta, pero de momento no los tengo. Las terapias optométricas llevan más de 40 o 50 años aplicándose. Ya en los años 80 había serias dudas a nivel científico, a nivel académico, sobre la eficacia de ese tipo de intervenciones, y estamos en 2017 y no hay datos que nos hagan ver que eso pueda tener utilidad para el tratamiento de los problemas de lectura. Otra cosa es el estrabismo, por ejemplo, que sí que parece que hay datos que dicen que puede tener su utilidad. Hola, buenos días. Hola. Felicidades. Gracias. Bueno, como optometrista te voy a dar la razón. Vale. Ya sabía yo que íbamos a tener, la verdad. Y por eso estoy haciendo el máster de dificultades. Yo evalúo a niños con dificultades de aprendizaje, trabajo ambliopía, sí que es mucha evidencia científica de la ambliopía. Cuando queráis os la paso, igual que del estrabismo. Sí que es cierto lo que tú dices, que no existe evidencia científica para las dificultades de aprendizaje relacionados con la lectura. A todo esto, esa aclaración. Y en segundo lugar, me gustaría también otro puntito a nivel motivacional, que es el componente familiar, que para mí es muy importante. Cuando los nenes que vienen a consulta para evaluar la parte de procesamiento visual, en mi caso, por ejemplo, evalúo, luego derivo a neuropsicología y son ellos quienes deciden la intervención, cuándo se hace y cuándo no se hace. Yo soy una pequeña pieza dentro de la evaluación del niño. ¿Te parece importante? Por supuesto, la estructura familiar de hoy en día no es la misma que hace 20 años. ¿Tú crees que, desde tu punto de vista, crees que la motivación y la actuación, en ese pestañita que has puesto, el componente familiar influye? Por ejemplo, los profes mandan a casa deberes, por ejemplo, mi sobrina la semana pasada, me tengo que aprender esto y mañana va a segundo de primaria. Como no me lo sepa, lloraba, porque si no se lo sabe, la profesora le castiga. No se lo supo y la castigó. Entonces, en casa la educación de mi hermana es familia
una educación correcta. Por eso digo que consideras importante que el profesorado tenga en cuenta aspectos motivacionales que no solamente tienen que ser en el aula, sino fuera del aula. Sí, lo considero muy importante. Por ejemplo, entre las carencias de lo que he presentado hoy, es decir, todo esto tendría que estar metido dentro de una serie de círculos. Uno de los círculos sería la familia, pero habría otro círculo que sería la cultura general, la sociedad. Es decir, cuando nos salimos del individuo, cuando nos vamos a los grupos, un gran predictor de la comprensión lectora es el nivel socioeconómico. ¿Quiere usted saber qué comprensión lectora tienen en tal país? Mire cuál es la renta per cápita. A más renta, mejor comprensión lectora. A menor renta, peor comprensión lectora, aunque hay un límite. A partir de un cierto nivel, el que haya más renta no se traduce en mejoras. Pero en el fondo quiere decir que en los países desarrollados la comprensión lectora es mejor que en los países que no están desarrollados, ¿no? Entonces, y un círculo anterior a ese de la cultura sería el de la familia. Existen relaciones entre el interés por la lectura, entre la vida cultural que hay en la familia y el interés por la lectura que tiene y el nivel de comprensión lectora que tiene el niño. Incluso una cosa muy bonita que se hizo, aunque creemos que PISA es una especie de liga de fútbol, ¿no?, de la educación, donde los países se ordenan según el número de puntos que tienen. PISA tiene muchas más cosas, analiza muchísimos datos, produce unos informes larguísimos, y hace unos años hicieron un informe en el que relacionaban los resultados de competencia lectora de los alumnos con una pregunta que les hacían en el cuestionario, que eran: ¿recuerdas si a los 6 años tus padres te leían cuentos? Eran alumnos de 15 años, hacían 9 años que les habían leído o no les habían leído cuentos. Había un efecto. Es decir, los alumnos que decían: sí, mis padres me leían cuentos antes de dormir, tenían mejores resultados en la prueba de competencia lectora que los alumnos que decían: no recuerdo que mis padres me leyesen cuentos. Es decir, sí que parece que hay una relación y tal vez una influencia de la familia en la comprensión. Y luego, bueno, esa profesora que castiga a los niños por no saberse, hombre, yo no sé, aún entendería castigar por no haber estudiado, ¿no? Pero por ya saberlo ya es otra cosa. Uno lo que puede hacer es intentar aprenderlo. ¿Más preguntas? Buenos días. Hola. Primero felicitarte no solo por hoy, sino por tu generosidad en comunicar y en compartir tus conocimientos a través de blog, Twitter, etc. Esto nos ayuda mucho a los que estamos cada día en el aula. Entonces te quería preguntar las diferentes partes que has dicho de la comprensión, la parte de la descodificación. Cuando nos encontramos que hay un límite, en un caso de dislexia severa, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión acerca del uso de la tecnología? Es decir, todas estas aplicaciones, por ejemplo, que Google ha desarrollado muchísimo, de speech to voice, etcétera, que sustituyan a la dificultad, porque esto interfiere negativamente en todos los otros aspectos. Y una vez ya se ha hecho la reeducación habida por haber, optometristas, etcétera, que no sirven para nada, llega un punto de límite que el niño ya no avanza, o la niña ya no avanza en este ámbito de la lectura. Sí. Entonces, la sustitución de la mecánica por la tecnología, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, pues bueno, yo creo que casi explicas cuál es mi opinión. Uno, si el niño tiene el niño ya suele ser un adolescente cuando llegamos a este punto o está a punto de entrar en la adolescencia, se ha intervenido, se ha intentado mejorar la descodificación, probablemente eso ha producido una cierta mejora, pero es insuficiente para conseguir un buen rendimiento en comprensión, un buen rendimiento escolar.
conseguir mejorar eso un poco más supone un esfuerzo muy grande. Entonces yo creo que ahí es de pura lógica que si tenemos algo que puede paliar, que puede sustituir lo que el alumno no consigue hacer, o sea, no consigue hacer, que ha estado años trabajando para llegar a donde ha llegado, ¿no? Tenemos que utilizar la tecnología, tenemos que paliar y tenemos que sustituir algo que vemos con completa naturalidad si, por ejemplo, hay una deficiencia sensorial. Es decir, si el alumno tiene una discapacidad auditiva, entendemos, por ejemplo, que pueda utilizar audífonos o que pueda utilizar un implante coclear. Si el alumno tiene una discapacidad visual, entendemos que pueda utilizar una pantalla, una lupa, un lector de braille, una grabadora para dictar, lo que sea. En este caso, yo creo que es similar, que no hay una deficiencia ahí visible, no hay una cosa, ¿no? Que es el problema que tenemos muchas veces en clase, ¿no? Que no vemos el problema del alumno. Tenemos que pensar en él, porque cuando miramos al alumno no se ve, no hay nada que manifieste que tiene un problema, y entonces tendemos a achacar el mal rendimiento a veces a falta de interés, a falta de esfuerzo, a desmotivación, a otro tipo de cosas. Yo creo que en estos casos hay que utilizar tecnología. Yo funcionalmente, cuando en el colegio, cuando trabajamos, mientras los alumnos son pequeños, tratamos de mejorar su habilidad de lectura, es decir, de si se puede darles apoyo, si se puede hacer algo para que mejoren dentro del colegio, fuera del colegio, lo que sea, para que haya esa mejora, pero llegados a cierto punto, hacia el final de la primaria, hay que utilizar otras cosas, porque además el propio alumno, el alumno de secundaria ya que sigue yendo a una terapia, a una intervención para mejorar la lectura, muchas veces siente que está perdiendo el tiempo, porque le dedica una hora, no sé cuántas tardes a la semana, y cuando va al colegio nadie le examina de eso, nadie le pregunta de eso, es decir, le examinan de historia, le examinan de ciencias naturales, y él dice, yo si voy a dedicar una hora a algo, me voy a dedicar a estudiar historia, que es lo que me van a preguntar. En esos casos, pues habrá que utilizar grabaciones, habrá que utilizar programas de síntesis de voz que lean el texto al alumno, habrá que permitir al alumno que cuando escriba utilice un sistema informático, incluso pueda utilizar el dictado de voz, lo que necesite para acceder al currículum. Es lo que clásicamente se ha llamado la adaptación de acceso. Entonces, esa es un poco mi perspectiva, que sí, hay que utilizar los recursos que sirvan para compensar esos problemas.